Bueno, para empezar, vamos a hacer una oración. ¿Sí? Em, Oremos. Nuestro amante Dios, te agradecemos, Señor, por un sábado más y te pedimos tu bendición sobre ese estudio para que sea de edificación a todos nosotros, Señor. Te pedimos esas cosas en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. ya les voy pidiendo disculpas porque estoy viviendo acá en Brasil otra vez y a veces se me olvidan las palabras en español y si digo algo que por ahí no entienden, no tiene sentido, pueden avisar. Bueno, el estudio que les traigo hoy, que preparé, se llama subestimadas. ¿Y por qué? Em, pero antes de decir por qué, primeramente les voy a dar un poquito de contexto para que podamos empezar. Bien, tengo una amiga que quería conocer más sobre el movimiento, ya había escuchado algunas cosas y quería saber qué creíamos, cómo veíamos las cosas. Y entonces estuvimos hablando sobre el sexismo en nuestra dispensación, en cómo era importante que lucháramos contra el patriarcado y que era la verdad presente para nosotros. Ya no esperábamos una ley dominical literal. Y mientras decía esas cosas, le mostré el texto de Patriarcas y Profetas. Y cuando ahí decía que Dios había creado al hombre al igual que a la mujer, a ella le encantó. Pero al final el estudio estuvo bien, es lindo, pero estaba así como que había unos puntos sucesivos y no sabía exactamente en qué consistía el cambio que nosotros teníamos que hacer en nuestra vida. Entonces, podemos hacer una pequeña revisión, entender realmente de qué se tratan los cambios que tenemos que hacer hoy. Ya en algunos estudios previos, ya Tess habló bastante de eso, habló sobre las olas del feminismo. ¿Alguien se acuerda y en una palabra o dos podría decirme en qué consistió la primera ola y cuál era el cambio verdadero que pasó ahí? El sufragio, Sí, fue el sufragio y cuál fue el logro que obtuvieron. el voto. Exacto. Sobre todo eran cuestiones más jurídicas y el voto, el derecho a la propiedad. Entonces, sí obtuvieron ese logro. Y después nosotros pasamos a la segunda ola, ya en los años 1960, 1980, en que los temas se amplían, ¿no? Tenemos ahí la sexualidad, la familia, el trabajo, el tema del trabajo, los derechos reproductivos, hablan mucho de desigualdades en las profesiones, en lo que es militar, los deportes, la violencia doméstica, el divorcio. O sea, se expande mucho y de hecho hubo muchos logros. Las mujeres realmente pasaron a tener más espacio, a tener más voz, empezaron a poder acceder con más facilidad a universidades, a tener más educación, ¿no? Acceso a la educación, en fin. Pero llegamos entonces a la tercera ola en el a fines del siglo XX, ¿no? Ahí en la década de 1990. Y tenemos entonces con esa tercera ola
una respuesta a las supuestas fallas de la segunda ola y sobre todo, ¿de qué se trata la tercera ola? ¿Cuáles son las cosas que desafían ahora? La tercera ola no comenzó tipo con ese contexto del Me Too Movement, eh, y también con cosas relacionadas a lo que tiene que ver eso, ¿no? O sea, las denuncias, por ejemplo, de violación de parte de hombres que están en puestos de autoridad en el gobierno, por ejemplo, lo que fue el caso de Bill Clinton y Mónica Lewinsky, cosas así. Mm, creo que tiene que ver, que también hace parte de esa historia, pero mi pregunta iba más a cuáles son los logros que esperamos en la historia de la tercera ola. Pero para ser más objetivo, porque no quiero perder mucho tiempo en eso, yo les voy a decir la respuesta. Y es algo que me gustaría que tengamos en cuenta, que tengamos bien presente, porque es algo, es un punto clave en el estudio, ¿sí? Sobre todo, la tercera ola lo que busca es desafiar las definiciones esenciales de feminilidad, ¿no? También habla sobre el interseccionalismo, la interseccionalidad, o sea que son esas camadas de discriminación, ¿no? Que pueden ser ampliadas. El feminismo de la tercera ola se amplía, no simplemente siendo este feminismo de mujeres blancas de clase media y alta, pero también va a abarcar, también va a incluir personas de raza, diferentes etnias, diferentes nacionalidades, religiones, culturas, ¿no? Y, pero sobre todo, me gustaría que pudiéramos ver esos dos puntos claves que la tercera ola entonces busca derrumbar esos estereotipos de género, ¿sí? Eso es un clavecito. Y la estructura en que se conforma nuestra sociedad, ¿no? Que como Parminder ya dijo, y me gustó mucho la manera como lo puso, que es una sociedad patriarcal jerárquica. O sea, son cosas, ¿no? Los estereotipos de género y la estructura y la manera como se da la autoridad en nuestras sociedades de manera general, en el mundo, esas dos cositas son las claves que vamos a tener en nuestro estudio y vamos a discutirlo. Y algunas veces Patriar- ya per- vimos patriar- patriarcal y qué dijiste, perdón. patriarcal y jerárquica. Jerárquica. Ah, gracias. Gracias. Sí, yo tengo esto todo en portugués porque estuve presente en este estudio en portugués en la mañana. O sea, una estructura patriarcal, jerárquica, o sea, queremos alejarnos de eso y también desafiar esas definiciones de los estereotipos de género, ¿sí? Esas dos cosas son la base. Bueno, y ya en algunos estudios vino discutiendo, también vimos artículos que decían que esas cuestiones de la tercera ola no son tan fáciles de ver porque son cosas intangibles. Y ahí está el problema, porque las personas dicen, bueno, las mujeres ya trabajan, las mujeres ya pueden hacer muchas cosas, ya pueden manejar, ya pueden viajar sin sus maridos. O sea, ¿qué más quieren? Ya lograron la igualdad, pero en realidad no es así. Porque todavía vemos que el principio mismo de
toda la desigualdad entre hombres y mujeres permanece. Y ya les voy a mostrar de qué manera, ¿no? A veces nos cuesta, en eso que quiero abordar con ustedes hoy, nos cuesta realmente comprender de qué manera esos temas aún siguen vigentes. Cuando Tess dice aquella frase que es súper importante para nosotros, que el sexismo es la forma de discriminación más profunda, la peor, la que está más arraigada, se dice, con las raíces más profundas, que traspasa toda cultura, que está presente en toda sociedad y que sería el primer paso para todas las formas de dominio. Cuando dice eso, tenemos que tener en cuenta cuál es el principio que está por detrás de ese sexismo. Y tenemos que ese principio en realidad es un sesgo de que las mujeres deben ocupar determinada posición en la sociedad. ¿Sí? Entonces, para comprender realmente qué espera Dios de nosotros, nosotros también tenemos que entender cómo funciona nuestra sociedad. Nosotros tenemos que poner nuestros anteojos proféticos para tener la capacidad de realmente comprender cuál es el problema que estamos teniendo hoy, ¿sí? Y podemos hacer uso de algunos recursos para comprender mejor el mundo en que nosotros vivimos y así también comprender las cosas espirituales, ¿no? Y una de las herramientas que elegí es este libro de una mujer que se llama Mary Ann Seagat. Ella es del Reino Unido y ella escribió este libro que se llama La brecha de autoridad. Y justo al comienzo del libro, ella dice que esa brecha de autoridad es la madre de todas las brechas de género. O sea, ¿qué es lo que quiere decir cuando dice brecha de género? Ella está hablando sobre la diferencia en los sueldos entre mujeres y hombres. Está hablando de menos promociones en las mujeres. Está hablando sobre un menor número de mujeres en posición de poder. Está hablando de la menor autoconfianza que tienen las mujeres en comparación con los hombres. Por ejemplo, el número de mujeres que están en situación de codependencia dentro de sus relaciones. Todo eso serían demostraciones de brechas de género, pero la cuestión de la autoridad sería como la semilla inicial para todo eso. Es la base y la madre de todas esas cosas. O sea, cuando ella dice eso, cuando ella habla de autoridad, podemos relacionar entonces a lo que dice Tess, que esa misma semilla, la cuestión de la autoridad, es esa semilla que encontramos y que está ¿no? generando todo el problema de sexismo en el mundo. ¿Sí? O sea, estamos hablando de esa estructura que es patriarcal y jerárquica. ¿Sí? Bien. La brecha de autoridad, entonces, tiene que ver con esperar, con suponer que las mujeres tienen menos competencia que los hombres, tener la resistencia de que mujeres tengan o ejerzan algún tipo de poder sobre nosotros, seamos hombres o mujeres, y que
las mujeres no sean tan llevadas en serio como lo son los hombres, ¿sí? Entonces, al comienzo del libro, trata de explicarlo para personas que realmente no ven que tenemos un problema real en nuestra sociedad hoy. Trata de mostrar que, bueno, si no crees que existe una brecha de autoridad entre hombres y mujeres, te voy a dar algunos argumentos. Y al principio viene hablando de sesgos inconscientes. Y me gustaría preguntarles, ¿qué sería un sesgo? A ver, ¿quién me puede decir? Giovanna, ¿te gustaría decirme qué es un sesgo? Am, no sé, pienso como em, pensar en que en una definición que ya tenemos, digamos, en nuestra mente, y Eh, sin embargo ujú. puede ser otra la situación. Sí, sí, sí. Está súper bien lo que dijiste. Sí, como alguna definición que ya tenés en tu mente, pero que puede ser otra cosa, no necesariamente corresponde a la realidad. Entonces, un sesgo, según Google, también nos dice que es una tendencia general o determinada por factores externos. Otra manera de decirlo sería como comparar un sesgo a un estereotipo o a un prejuicio, ¿sí? Entonces, un sesgo, según la autora, es un producto irracional, anacrónico del condicionamiento social y de estereotipos ultrapasados. No sé si se acuerdan, pero Parniner ha hablado sobre cerebro rápido y cerebro lento. Y van a ver qué tiene que ver con eso. Obviamente nosotros no tenemos un cerebro que funciona así o así, pero cuando decimos cerebro rápido nos referimos a un mecanismo natural que tenemos de crear atajos para que no sea súper cansador, está clasificando cosas todo el tiempo, entonces simplemente va poniendo cositas en cajones para que no tengamos que procesar demasiada información y creamos así categorías de cosas. Lo que pasa es que a veces cuando categorizamos personas, eh, podemos, en lugar de tratarlas como individuos, podemos tratarlas como esperamos que sean, como creemos que deberían ser y basados en nuestros estereotipos. Lo que pasa es que el problema es que nuestros estereotipos pueden no tener realmente nada que ver con la persona, ¿sí? Pueden no tener nada que ver con lo que uno realmente es. Y eso tiene entonces un efecto social de moldear también cómo esas personas se comportan. Porque, por ejemplo, un niño cuando está creciendo y sus papás, sus hermanos, las personas que lo rodean, van a decir que qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, van a reaccionar con alegría cuando hace algo y entonces el niño va a entender que eso es bueno y van a reaccionar mal, van a, van a enojarse, van a regañar si hace algo que no está bien. O sea que eso va moldeando la manera como se comporta en esa microsociedad que es su casa. Y lo mismo acontece, lo mismo pasa en nuestra sociedad cuando nosotros somos hombres, nacimos macho o hembra, ¿sí? Y eso va entonces determinando muchas cosas y ya vamos a hablar un poquito más sobre eso. Entonces,
la autora viene contando que aunque nosotros digamos que somos muy progresistas y que estamos en favor de la igualdad, que nosotros defendemos la igualdad, seguimos teniendo sesgos. Y eso me hace acordar la presentación que tuvo Janice hace unos días, que nos presentó en Brasil, de que aunque nosotros digamos que somos feministas, podemos sí tener acciones que sean misóginas. Hay un comentario que hizo Julia Gillard, que fue primer ministra de Australia, y ella dice así: nunca tuvimos un ambiente libre de estereotipos. Nunca tuvimos una verdadera igualdad de género. Ni siquiera los jóvenes que fueron muy concientizados sobre el tema no quieren discriminar y que no quieren discriminar con base en género en cualquier otra cosa, pueden librarse de todo de ese condicionamiento social, solamente por fuerza de voluntad. No es posible simplemente decir, soy feminista y librarme de todo el condicionamiento social en un pase de magia. Tenemos que pensar doble antes de seguir a ciegas los comandos de nuestro cerebro para que nosotros no seamos esclavizados por él, ¿sí? O sea que decidimos tener una posición de igualdad frente a la sociedad, pero tenemos aún mucho que trabajar porque fuimos enseñados de una manera distinta. Ok, entonces sí tenemos que trabajar, sí tenemos que usar esas herramientas para entender nuestra sociedad, cómo funciona y cuáles son los desafíos que tenemos. Así vamos a ser moldeados cada día más para vivir como Dios espera que vivamos, de hecho, con amor. ¿Sí? Entonces, esos milenios de patriarcado y de jerarquía que tuvimos, sí dejan sus huellas en nuestras mentes. Y cuando tratamos de hacer cambios y hacemos que los hombres bajen de su posición, muchos pueden sentirse personalmente atacados. Muchos pueden sentir que están siendo perjudicados, aunque en realidad lo único que están haciendo es tener su privilegio sacado y para vivir en igualdad, ¿sí? Y ahí vemos movimientos como el movimiento del derecho de los hombres, etc. En fin, esto entonces terminamos nuestra super introducción y vamos ahora a tratar de un tema y ahora les voy a compartir. En el libro está este término que es underestimating, que es underestimate con UN, underestimate, es subestimar, ¿sí? En inglés. Entonces hacen un juego de palabra con ese man, que es hombre, ¿no? O sea, sería para mostrar que las mujeres son subestimadas por los hombres sobre todo. Pero sabemos que también porque nosotras aprendimos en esa sociedad a vivir de la manera como vive el mundo, también terminamos subestimando a nosotras mismas y a otras mujeres. Entonces, tiene que ver con el trato entre hombres y mujeres, cómo las mujeres pueden ser tratadas con condescendencia, cómo pueden ser subestimadas, interrumpidas, cuestionadas sin necesidad, ignoradas, pueden ser personalmente atacadas también. Y todas esas son barreras que las mujeres tienen que sobrepasar si quieren ser llevadas en serio, ¿sí? En ese libro, muchas mujeres en posición de poder fueron entrevistadas y vamos a ver cuáles son sus experiencias, ¿sí? Les voy a traer entonces algunos ejemplos para que podamos explorar un poco de qué maneras
de qué manera esas mujeres están siendo subestimadas. Y eso está excelente porque nos ayuda realmente a abrir los ojos y creo que después de ese estudio ustedes van a poder encontrar muchas situaciones en que van a ver cosas que realmente no están bien. ¿Dale? ¿Tengo algún comentario hasta acá? ¿O podemos seguir? Ese Sí. libro Ujú. ¿Sí? que no, es que alguien más iba a hablar también, creo. No, escribió. Ah, ok. Este, bueno, no, que ese libro también me recuerda a otro libro que es el de Mary Bird, que habla sobre poderes y poder y mujeres. Y allí en ese libro, precisamente ella también habla sobre ese caso, de que como nunca fueron creadas de una manera de tipo en verdadera igualdad, ellas no saben cómo sobrellevar las cargas, que es el tener el poder en sí. Y ella ponía el ejemplo de la ex primer ministro de Reino Unido, que era, se le conocía como la Dama de Hierro, es que se me va el nombre, Margaret Thatcher. eso, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, ella, y de cómo ella tuvo que modificar algunos rasgos de su propia personalidad como para aparentar ser más una figura de estado, entre comillas, ¿no? Más masculina, más fuerte. Y eso era lo que ella mencionaba también, de que ella tuvo que a veces hasta llegar a tener que exagerar esa figura de poder, de autoridad en el Estado para poder ser tomada en serio, porque si ella actuaba de una manera más moderada, por decirlo así, no la iban a tomar en serio. Y todo eso es producto de la misma sociedad que hace eso también. Sí, ese es un problema que para ser llevadas en serio muchas veces las mujeres tienen que irse a un extremo que tampoco es el ideal, porque simplemente terminan copiando lo que hacen los hombres y que está súper mal. Pero vamos a hablar un poco más sobre eso, sobre esas figuras y qué sería la autoridad ideal y cuál es la autoridad que tiene el mundo también. El primer ejemplo que les quiero traer es un ejemplo de la misma autora del libro. Ella fue columnista en un diario, The Times, por 30 años y trataba en esa sección sobre política británica, ¿sí? Ella estuvo invitada a una conferencia internacional y estaba sentada en la mesa con dos hombres. Uno era ex secretario de Relaciones Exteriores y el otro era correspondiente de la BBC internacional. Bueno, estaba en otros países. Entonces estaban los tres. Los dos hombres sabían mucho de política externa, pero ella sabía mucho sobre la política del Reino Unido, ¿sí? 30 años trabajando, era una experta. Entonces se acercó un otro hombre que era un periodista italiano y les preguntó qué pensaban sobre Tony Blair, si él podía volver. Y ella dijo así, obvio que no, y le explicó. Pero ¿qué hizo el hombre? Desvió la mirada, le dio las espaldas y preguntó a los dos hombres nuevamente otra pregunta. O sea, no le dio mucha bolilla. Y ella entonces dijo, mira, yo soy la experta en política británica en esa ronda. Yo sé de qué estoy hablando. Entonces, se fueron, si ustedes pudiesen decirme de qué manera Mary fue tratada, ¿cómo dirían? Eso mismo que tú escribiste. Totalmente subestimada. Exacto, ella fue subestimada. O sea que, ¿y por qué?
crees? A ver, ¿quién me contestó? ¿Fue Graciela? Sí. Sí, Graciela. Ahora me gustaría que me digas, ¿por qué crees que ella tomó la actitud así? Dijo lo que dijo. ¿Por qué crees? Porque no quería ser subestimada, porque quería tener el lugar que le correspondía, del que la estaban quitando. Ok, está bien. O sea, no se rendía frente a esa actitud que estaban teniendo. Y una manera también de expresarlo es que pudo hacer lo que hizo porque ella conocía ese sesgo de que los hombres saben más. Aunque ella era tan invitada a esa conferencia como los otros. O sea, nosotros tenemos que comprender el problema para poder actuar en contra, ¿sí? Por eso nosotros necesitamos, así como en las parábolas, tenemos que comprender lo literal, las cosas como son acá, poder actuar espiritualmente, ¿sí? O sea, vemos un caso en que fue subestimada. Pero les voy a contar otro ejemplo. Tenemos la primer ministra de Australia. ¿Quién fue la primera ministra de Australia? Julia Gillard, ¿sí? Ella tenía que participar de reuniones de seguridad nacional. Y entonces viene un hombre y le dice, pucha, perdón, creo que esa palabra es muy fea. En portugués no es feo. Dice, Hay otras peores. sí, lo siento. La persona dice, uy, debe ser tan difícil ser primer ministra de Australia. Es como que le dieran golpecitos, sí. Ese es un tipo de sexismo benigno, ¿sí? Que parece lindo, pero, a ver, Solange, ¿podrías decirme de qué manera fue tratada en ese caso? ¿Tienes alguna palabra o no? Eh, También diría subestimada, pero me parece más como ha sido como minimizada en este caso. Ujú, sí, sí, es Yo verdad. diría condescendiente. Exacto, sí, 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 sí. Sí, ese es el mecanismo, no deja de ser que realmente está siendo minimizada, subestimada, pero es un mecanismo que se llama condescendencia. Su respuesta fue, mi cargo es difícil a cualquier persona, pero yo no estoy acá para hablar de las dificultades de mi trabajo, pero para hablar lo que sé, escuchar lo que saben y, si posible, que lleguemos a una solución para esos problemas complejos, ¿sí? O sea, vemos que el trabajo de darle una, de tratarla como un tío trata a su sobrina y no como alguien que está allí por mérito propio. Y ella fue muy sensata y muy madura en su respuesta, ¿sí? En aclarar que no, yo estoy acá, mi trabajo es difícil, muy asertiva. Exacto, gracias por las palabras. Entonces ese es otro mecanismo. Ella fue tratada así y también supo manejar el problema, ¿sí? Porque también estaba consciente de ese sesgo social. Un otro ejemplo que tenemos es el ejemplo de Meredith Broussard. Ella era una científica de computación y ahora es una profesora de periodismo de datos en la Universidad de Nueva York. ¿Sí? Y ella entonces salió de su trabajo porque ya no aguantaba más el sexismo. Era algo a que dio el nombre de
chauvinismo, ¿sí? Hay algunos estudios, y creo que hay algunos artículos también, que hablan del STEM, que son algunas ramas que son áreas tradicionalmente masculinas, como en la ciencia, la tecnología, en la ingeniería, y que algunas mujeres tienen miedo de entrar a esas áreas por no querer enfrentar el sexismo que hay ahí, ¿no? En un ambiente sobre todo masculino. Pero las mujeres que deciden seguir aún así tienen que enfrentar algunos problemas. Y te voy a compartir lo que dijo ella sobre su experiencia. Y después quiero que estén atentos para que digan qué efecto ese ambiente le causaba. Y ella dice así: todo lo que dicen sobre las mujeres siendo rechazadas en áreas exactas es verdad y pasó conmigo. Yo estuve un buen rato culpándome por eso. Yo pensaba que me faltaba determinación, que me faltaba inteligencia o competencia. Con el tiempo me fui dándome cuenta que en realidad no había ningún problema conmigo y que sí es casi imposible combatir esas fuerzas sociales. ¿Alguien se anima a decirme cuáles eran los efectos que ese ambiente le causaba? A ver, ¿quién me puede decir? Iris, ¿te gustaría? ¿Te animarías? A ver en el chat. Así. Sol dice inseguridad, inferioridad. Exacto, así es. ¿Cómo? Efectos negativos, desde luego, no positivos. Sí, efectos negativos, exacto. Y como dijo Solange, le causaba inseguridad. Pensaba que no era una persona competente, que no era una persona inteligente, que no era una persona determinada. Miraban su autoestima. Exacto, minaba su autoestima. Y ahí llegamos a otro término que usan en el libro, que es el undermine. Esa palabrita también, si sacamos eso y ponemos un UN, undermine, significa minar, socavar a alguien, ¿no? O sea, que por ese machismo se socava la autoestima, la confianza que alguien tiene, ¿sí? Bien. Tenemos un otro ejemplo, el ejemplo 4. De una mujer que se llama Shivi Rao. Ella fue tesorera de Alphabet y también controladora de Google. Ella cuenta un poquito de su experiencia. Ella decía: me gustaría que tengan atención para decirme cuál sería ahora el mecanismo usado para subestimar a la mujer. Ella decía: mientras ocupaba esos cargos súper altos, tenía esa experiencia. Necesitas todo el tiempo probar tu capacidad. Cuando un tipo dice algo en una reunión, ellos contestan: muy buena idea, creo que deberíamos hacer eso. Pero cuando una mujer dice algo, ellos afirman: bueno, tenemos que investigar, necesitamos más datos, necesitamos pensar mejor, no sabemos si eso va a resultar. Entonces, ¿qué mecanismo encontramos acá? La duda. Poner ¿La en duda? Exacto. Sí, así es. Poner en duda la capacidad de una persona, o sea,
que estaba pasando es que era constantemente cuestionada. Y ella dice lo mismo. Veamos cuál era el efecto que eso tenía en ella. Dice que ese cuestionamiento constante sobre si soy experta o no, si yo sé qué estoy diciendo, qué es lo que hacen a mujeres, es al mismo tiempo, a la vez, exhaustivo y termina por socavar nuestra confianza, ¿sí? Los hombres no perciben, no notan que raramente son contestados, que son cuestionados y que pueden hacer uso del gran privilegio de tener sus opiniones y sugestiones aceptadas sin cuestionamientos por las personas. O sea, vemos nuevamente que esa manera de cuestionar a las mujeres, poner en duda lo que dicen, tiene también una tendencia negativa. Rebecca Solnit, que escribió un libro que se llama Men Explain Things to Me, que hombres me explican cosas que hablan, y ahí hablan del mansplaining, que es cuando los hombres están todo el tiempo tratando de explicar cosas, aunque no sean solicitados. Ella dice que esa tendencia desproporcional de cuestionar si está bien o mal lo que dicen las mujeres, termina por desgastar su confianza. Nos enseña a dudar de nuestra capacidad y a que estamos restringidas de la misma manera, como también enseña a los hombres a tener autoconfianza desmedida que no siempre está justificada. Entonces, ahí vemos el problema de cómo las mujeres entonces tienen que terminar moldeándose a esas expectativas sociales y terminan por confiar menos en sí mismas, a confiar menos en sus pensamientos. O sea, también, ¿qué efectos creen que eso puede causar en una mujer? Que crea menos en sí misma, que dude de sus pensamientos. ¿Qué efectos creen que pasar en alguien? Se desvaloriza. Se desvaloriza, pero ¿cuáles son las Retracción de sus consecuencias? funciones, de su ¿Cómo? posición. Como que causa que se retraiga de sus funciones, de su posición y se dé como un paso atrás o va para abajo. Sí, exacto. Se autolimita. Se autolimita, dice, ¿para qué voy a tener aspiraciones grandes, no? ¿Para qué voy a querer ocupar un puesto de liderazgo súper alto, no? Ya, Si puedo estar acá, ¿qué más? pero eso yo no lo diría una autolimitación porque básicamente ella fue forzada a esa limitación, fue empujada a eso, digamos. Sí, entiendo. Es una limitación social, ¿no? Ujú. ¿Qué más puede causarle a una mujer? No sé. Pues a veces, no, disculpen, de pronto entre tardecito y tal vez no estoy así bien conectada, pero a veces cuando yo hablo de autolimitación, es que uno ya deja las cosas así, tiende uno a abandonar las cosas y a no seguir luchando. Exacto, sí, así es. Estás correcta. Bien, o sea que entendieron bien el punto. Vamos a pasar a otro ejemplo. Tenemos a Laura Pates, que ella fue creadora y fundadora de un proyecto que se llamaba Everyday Sexism, o sea, sexismo cotidiano, que consiste en un banco de datos global que reúne las experiencias de sexismo, violencia a mujeres, ¿sí? Lo que la vuelve una experta en el tema. Y ella fue invitada para presentar para personas de un parlamento sobre desigualdad de género,
sobre acoso, sobre violencia sexual. Y entonces ella comenta cuál fue la reacción de uno de los parlamentarios que estaban ahí. A ver, voy a cerrar la ventana porque hace mucho ruido afuera. Dame un momentito. Él dijo que ella estaba haciendo un vaso medio vacío, que ella era muy negativa y que si realmente quería promover algún cambio, debía pensar muy bien en cómo abordar y en cómo presentar este mensaje de una manera más interesante para los hombres. Él sentía que ella estaba sermoneando a los hombres, ¿sí? Ese es un otro mecanismo. En realidad, ¿qué está haciendo? Es un ataque personal, ¿sí? Es lo que está haciendo un ataque personal. Y ya les voy a decir por qué. Lo que hace es recibir autoridad. Ella decía que las mujeres pueden ser positivas a los avances que hicimos como sociedad, pero que aquel no era el momento, la ubicación ideal para hacerlo. Porque al final había sido invitada para hablar sobre los problemas que las mujeres enfrentan. Si pensamos, por ejemplo, hacemos una comparación con lo profético, sería muy lindo que estemos acá hablando de cómo nosotros podemos reunirnos, de que tenemos libertad religiosa, de que nosotros no somos perseguidos, no tenemos que estar escondidos como lo hacían los valdenses. Podríamos hablar de que finalmente no somos perseguidos por la Iglesia Católica y que podemos guardar el sábado perfectamente, pero no estamos acá para discutir sobre los logros que tuvimos en el pasado, si no necesitamos de una verdad presente que realmente haga cambios con los problemas reales y actuales que tenemos, ¿sí? Y nosotros vemos también una tendencia dentro del movimiento, por ejemplo, de personas que solamente aceptan a Tess porque lo avala Parminder, por ejemplo, que es su nombre. O personas que dicen que es agresiva la manera como habla. Acá vemos lo mismo, ¿no? Cuando el hombre dice que ella está haciendo una exageración, aunque ella simplemente estuviese haciendo un reporte de qué son las cosas que viven las mujeres. Aunque aquel parlamentario estuviese en una reunión específicamente para aprender sobre los problemas que pasan las mujeres, no pudo evitar que sus prejuicios contra mujeres hermosas, rubias, jóvenes, sabotaran su percepción con respecto a ese aspecto de la política social. Su resistencia en aceptar la autoridad de Bates impidió entender el mensaje. O sea, ese es un ataque personal. Cuando una persona dice, bueno, estaría de acuerdo con lo que dice, pero no me gusta la manera como lo dijo. En realidad, simplemente es una excusa para no aceptar el mensaje que está dando la persona. Y por traer un descrédito, Nina rechazar el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque su corazón no quiere aceptarlo, no quiere aceptar la igualdad. De hecho, dice que si fuera de una manera más linda, lo aceptaría, pero en realidad lo está rechazando. Y la manera como ella y otras mujeres también en el libro refieren es que
lo que quiero es que las personas escuchen lo que estoy diciendo y que den argumentos con base a lo que digo y no a quién soy, a los credenciales que tengo. Simplemente que escuchen los argumentos que estoy dando, ¿sí? Entonces simplemente ese ataque personal también pasa y es una manera de subestimar a las mujeres y en realidad porque tienen algo en contra a quien lo está diciendo, ¿sí? Por su sesgo. Sí. También pueden decir, estás usando un lenguaje violento, te estás comunicando agresivamente. A veces cuando ¿Por qué uno... crees que está utilizando un mensaje violento? No, a ver si yo entendí o no me estás entendiendo. Tú acabas de decir que lo que está explicando, lo que está tratando de dar a conocer, entonces le dicen, podría... Ay, Dios. Sí, que Que no ellos sé entienden, cómo. ellos Sí, entienden. sí, no. Por favor, me repites, disculpa, para hilar yo aquí en mi mente la idea. Yo Sí. creo Claro, que Lidia. Yo puedo explicar. Es así, que ella vino para hablar sobre acoso, sobre violencia sexual y sobre los problemas que tienen las mujeres hoy día, ¿sí? Y este hombre que estaba escuchando dijo que no le gustó la manera como lo presentó, que estaba siendo muy negativa y que quería que el mensaje fuera presentado de una manera más aceptable y más linda para los hombres. Entonces, lo que quiero traer con eso es que esta es una manera de un ataque personal, ¿sí? Porque en realidad, si no entienden lo que digo, pueden decir acá. Parece que sí. En realidad, su ataque está contra la persona, ¿sí? No quiere escuchar porque esta mujer, que esta mujer le esté diciendo algo, ¿sí? Y termina por rechazar el mismo mensaje. Sí, dice que, bueno, si lo hubiera dicho de una manera distinta, sí lo aceptaría, pero en realidad tiene un problema con la persona que está aplicando el mensaje. Por ser una mujer, no acepta su mensaje, ¿sí? Y muchos dejan de escuchar qué dicen las mujeres simplemente porque son mujeres, porque no dan credibilidad a lo que están diciendo. A ver. Marta entonces aclara, ¿no? Es porque no le gusta lo que ella dijo y por eso le ataca y critica. También, pero también está el hecho de no le gusta ser instruido por una mujer, y más es una mujer joven, una mujer que se viste bien, una mujer hermosa, también es como que, o si es una mujer negra, se vuelve aún peor para escucharla, ¿sí? Y entonces usan la excusa de que, bueno, no me gusta la manera como lo dices, ¿sí? No me gusta que seas tan agresiva, pero en realidad simplemente está diciendo las cosas como son. Hola, Caro. Ay, perdón. Ya. Bueno, ahorita me Perdón. dan la palabra. Perdón, voy a entonces a moderar. Solange tiene la mano arriba y luego vas tú, Cindy y Lili. Ok. Gracias. No, yo estaba pensando en que en esa frase que él dijo, es como tú dices, ¿no? Ataca a la persona porque no puede con el mensaje. Y esto también se ha visto dentro del movimiento en diferentes formas y situaciones
diferentes Exacto. puntos de la historia, pero también en esa respuesta tan breve que él da, que es muy agresiva la forma en cómo lo expresa o algo así, también él revela claramente cuál es su expectativa, cuál es su visión de cuál es el rol de la mujer, porque él espera que sea dulce, que sea agradable, que sea seductora, para que tal vez acepte su mensaje. Y esto es como, yo pienso que las mujeres lo han vivido y ha sido completamente desagradable para ellas que solamente la tengan que respetar, porque no respetan a la persona, respetan al cargo que ellas ocupan y que quizás es mayor que ellos incluso, pero ellos respetan el cargo, la posición, no respetan a la persona. Y eso es lo que me parece que ella también reclama en ese libro, de poder ser escuchada ella, lo que tiene que Ujú. decir. Y simplemente muestra una realidad que los hombres quieren ignorar, quieren minimizar. Sí, gracias, me gustó. Cindy, Hola Carolina, feliz sábado hola, a todos. Lisa. Por ejemplo, Carolina, no sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, en el gremio de la medicina, eso es muy fuerte. A veces no te dicen, "No, pero usted es muy joven. ¿Y en qué año se graduó? O, Estoy- ¿y usted desde cuándo ejerce?" O sea, como poniendo, o sea, no te lo dicen de malas maneras, pero siempre es como la duda, ¿sí me entiendes? Porque cuando van tus compañeros hombres, no le hacen esa pregunta por muy joven que parezca. Ujú. Y, por ejemplo, a mí me pasó hace poco que yo atendí a un paciente y él tiene un problema de tumores, cirugía, colgajo, injertos, tuvo súper complicado en una ciudad más con un nivel de complejidad mayor y lo demandaron para curaciones y tal. Entonces, él estaba hablando con otro señor y yo estaba llenando unos antecedentes con la esposa. Y, o sea, él hablando, yo sí que escuchaba y el término que él usó hablando, no sé qué conversación con el señor, decía, es que las mujeres no piensan. Y por la forma en cómo vi toda la dinámica ahí, o sea, me di cuenta que es un súper machista. Y bueno, después fui a otro control, mi compañera fue a otro control y ahora entró un compañero que es hombre. Y entonces yo le decía una vez a mi compañera, yo te aseguro que ese señor debe estar contento con el doctor Macareno. Y cuando me dicen el comentario, no sé, no me dijo, ay doctor, me encanta, yo quisiera que usted volviera, ¿qué tal? ¿Sí me entiende? Porque yo me supuse que nosotras por ser mujeres no nos tienen la confianza en la labor que estamos haciendo. Sí, Y eso a mí me pasa mucho en medicina, no sé si a ti te ha pasado allá. A mí siempre me dicen, no doctora, pero ¿y usted? ¿Y en qué año se graduó? Y si es así, o sea, nunca tienes como... sí. Y le pasa también a expertas, ¿no? Personas que ya trabajan hace mucho, que se graduaron hace más de 10 años y por ser una mujer con sus 30 y pico de años, le dicen eso, de que no me esperaba que tú fueras la doctora que me iba a atender, imaginaba que fuera una persona más grande. Ah, sí. Y me han dicho, y no es un doctor que viene. O a veces ni se dan cuenta que yo soy la doctora y no, es que yo soy la médica. Piensa que voy a hacer la terapia física o algo así. Exacto, también ya me dijeron que la enfermera está diciendo tal cosa, o la chica, escucha lo que te dice la chica, así. Sí, Sí, así es. exacto. No te ven como... no. Lili, Autoridad, justamente, autoridad. Cuestiona Mm, la autoridad. exacto, Graciela. Liliana. Ajá, sí, ya. No, lo que yo quería decir es que también utilizan ese lenguaje que le dicen, no me gusta el tono de voz con lo que lo dices. Me parece que lo estás diciendo de una manera como muy irónica o muy agresiva.
A eso era que me refería. Exacto, así es. Sí, pasa que las mujeres están enseñadas, se les educa a tener determinada posición muy, muy polida, que sean pasivas, que esperen su turno de hablar. Y cuando se manifiestan y hacen algo que para un hombre sería natural, es como que eso no está muy bien aceptado y pueden sufrir consecuencias negativas por eso. Y entonces entra en el ciclo de que, en ese ciclo de que dicen, bueno, esa mujer es muy desagradable, es una creída, y eso puede tener el efecto de socavar la confianza que tiene en sí misma si no se hace fuerte a esos ataques y a encerrarse cada vez más para entrar en el ciclo de autoridad del hombre, que sí es aceptada en la sociedad. Entonces, quiero hablarles un poquito más sobre el tema de la autoridad, pero antes me gustaría dar algunos ejemplos sobre otro mecanismo de subestimar a las mujeres, que son las interrupciones, ¿sí? Primeramente, en el año 2017 hicieron en la Suprema Corte de los Estados Unidos una investigación y vieron que las mujeres eran 1/3 de los jueces que estaban ahí, pero que sufrían los 2/3 de las interrupciones. Eran 4 veces más interrumpidas que los hombres en una diferente fuente, ¿no? Y que esas interrupciones no se daban solamente por sus jueces iguales, sino que en una jerarquía laboral también eran interrumpidas muchísimo más por los abogados, ¿sí? Y me gustaría compartir algo que hable un poquito más sobre la mujer que estuvo haciendo esa investigación. El hecho de que mujeres tengan más chances de recibir un trato desigual hasta en el ápice de su carrera jurídica sugiere que hay un sesgo ventajoso a la autoridad judicial masculina. Y en mi análisis cualitativa, pienso que las mujeres están sujetas a los mismos comportamientos dominantes en una argumentación oral que podrían esperar en conversaciones cotidianas con los hombres. O sea, el mismo patrón que se ve afuera del tribunal, afuera de la corte, también se presenta, puede trascender, ¿no? Y también tener lugar dentro de la corte. Las mismas mujeres que llegaron a una posición jerárquica judicial súper alta, también son interrumpidas por hombres que están a un nivel más bajo, ¿sí? O sea, ¿qué implicaciones tiene eso, no? Y viene diciendo esa investigadora que eso también pasa, como decía Cine, pacientes en relación a sus doctoras, a sus médicas, abogados con relación a sus juezas, personas trabajadoras en relación a sus jefas, alumnos con relación a sus profesoras. Y eso es una tendencia, dice la escritora Kate Main del libro Down Girl, que los hombres se sienten en derecho de tomar lo que quieran, y en el caso, la palabra, y esperan que las mujeres les regalen lo que quieren, ¿sí? O sea, se sienten en el derecho de hacerlo. Pero el problema, ¿no? Como habíamos ya dicho un poquito, las mujeres están educadas a ser amables, sumisas. Y tenemos otro ejemplo de una mujer que es Momo Getty Peking. Su nombre es un poquito difícil.
que mientras estudiaba decía que siempre trataba de alzar su mano para tener la palabra. Pero al llegar su vez de hablar, ya estaban en otro tema. Y ella se dio cuenta de que si quería hablar, tenía que usar ese recurso de interrumpir. Y tenía que hablar con seguridad y con voz fuerte. Vamos a dejar ahí ese ejemplo. Les voy a dar otro ejemplo para que podamos llegar a algunas conclusiones sobre las interrupciones, ¿sí? Hay una otra mujer que se llama Kiran Schneider. Ella hizo una investigación sobre las interrupciones en el sector de tecnología. Y ella llegó a conclusiones de que los hombres interrumpían 2 veces más que las mujeres, que los hombres tenían 3 veces más chance de interrumpir a una mujer que a un hombre, y que todas las interrupciones que fueron dirigidas a hombres fueron por mujeres que estaban arriba de ellos, y eran las mujeres con cargos más altos en la empresa, ¿sí? Entonces esas mujeres que tenían esa posición de jerarquía eran las que interrumpían más, ¿sí? Pero aún así los hombres eran los que más interrumpían. Las mujeres, cuando interrumpían, tenían la tendencia de hacer esas interrupciones. Sí, es verdad lo que estás diciendo, ¿sí? Es como que daban apoyo a lo que la otra persona estaba diciendo, ¿sí? Mientras los hombres no permitían que las mujeres terminaran de dar su argumento. ¿Y a qué conclusiones podemos llegar con eso? ¿Ustedes piensan en algo con esos ejemplos de las interrupciones, de los cargos de jerarquía? Si no, les comparto qué pensé. A ver. César, ¿qué quieres decir? A ver. En algún momento durante la presentación, hace ya un rato, mencionabas una parte que me parecía importante también y la uno con esta que estás mencionando, porque me hace recordar algunos comentarios del por qué la anciana Tej y la anciana Terry le decían a algunas personas en sus reuniones como no tienes que disculparte, cosas así, y Sí. acostúmbrate a no a disculparte. Entonces me hizo recordar sobre eso, de que por lo general las mujeres, no sé por qué, porque también lo he escuchado a veces en algunas reuniones, se excusan de más o se disculpan de más antes de opinar y creo que allí también hay un tema y es de que ellas mismas como que no consideran que su propia opinión es valiosa, sino que tienen que presentarla con un disculpen antes, como que si ya por opinar se tienen que disculpar de antemano. Y eso preocupa porque ellas no saben lo valiosa que son sus opiniones. Exacto. Es muy interesante. Me gusta mucho. Siempre que lo dicen, yo tomo notas. Como, esto no digas en mi clase. Eso no puedes decirlo. Así, me encanta cuando lo dicen. Y Terry también muchas veces dicen, dejen de calificar sus respuestas. Tess es más tajante, ¿no? Esto en mi clase, no lo digas en mi clase. Así. Sí, está realmente bastante válido lo que dices. Bien. Con respecto a la pregunta que tú hacías, me parece que estamos básicamente en los mismos elementos, o sea, que subestiman la capacidad de la mujer que está hablando y quieren sobreponer su opinión a la opinión de la persona que está exponiendo. Y eso, me parece que esa es una de las causas, o sea, siempre es lo mismo, es el sesgo
de que lo del hombre tiene más valor que el de la mujer. Exacto. Sí. Una cosa que podemos también darnos cuenta es que la primera cosa, mientras más autoridad tengas, más interrupciones, más lo haces, ¿sí? Eso es bueno, eso es malo. Es un mecanismo que muchas veces tienen que usar mientras crecen en jerarquía y terminan utilizando las reglas establecidas en la sociedad, las reglas de los hombres. Tristemente es así. Es lo ideal, no es ideal. Lo ideal sería que esperemos nuestro turno de hablar, que hablemos con educación, que presentemos nuestra mano, ¿sí? Pero eso termina pasando. Hay un otro estudio, Liliana. Sí, gracias. Lo que dice César me parece muy, muy importante. Y pues uno de los objetivos de este estudio, de que el Espíritu Santo quiere llegar a nuestras mentes, es que a ver, el mismo sistema, la misma subvaloración que hacen todos estos tipos de comentarios, los efectos, disculpen, los efectos de todos esos comentarios que los hombres que hacen hacia nosotras las mujeres, eso hace un efecto en nosotros y nos lleva a ser inseguras, a disculpar cuando vamos a hablar. Entonces, eso es lo que veo que es uno de los objetivos. O sea, esa parte que dice César ha impactado, pues, porque muchas veces yo soy insegura, muchas veces tengo miedo de hablar, muchas veces, entonces, es una parte que debemos, pues, mejorar. Yo personalmente, pues, Sí, en esta tarde he sentido esa necesidad. sí. El mensaje te va a dar poder. No tienes que disculparte por estar correcta. ¿Se le fue el internet o se le apagó la computadora? Yenia, Ya está grabando. aquí. Sí, está esa aplicación que detecta cuando la voz femenina es interrumpida por un hombre, ¿sí? Y según las estadísticas de esa aplicación, las mujeres en Reino Unido son interrumpidas 1.67 veces por minuto, en los Estados Unidos 1.43 veces, en Pakistán 8.28 veces por minuto, en Nigeria 7.22 veces, en Malasia 6.66. Ustedes pueden encontrar alguna relación en esos datos que justo les dije. Yo creo que esas naciones con ese nivel alto de interrupción, en general son las más machistas, las más tradicionales, las que no le han dado lugar al crecimiento de las mujeres, y los otros son las que relativamente han aceptado el hecho de que las mujeres suban de categoría, y las respetan un poco más. Sí. Solange. Yo iba a decir lo mismo, que tiene que ver mucho con la cultura ahí. Bueno, gracias, Graciela, gracias, Solange. Sí, exacto. O sea que vemos que sí existe una relación entre culturas, entre países autoritarios, entre países más sexistas, con las interrupciones que reciben las mujeres. Una relación directa. Hay una mujer que hizo un estudio desde los años 80, se llama Deborah Tanner.
ella estudió sobre los patrones conversacionales y tuvo una frustración muy grande, porque esperaba cambios en los patrones entre las conversas en que están involucrados hombres y mujeres, con el avance de las mujeres en el mercado de trabajo. Pero eso no pasó. Aunque las mujeres tenían más espacio en sus trabajos, seguían siendo interrumpidas igual. Ya vamos terminando el estudio, pero me gustaría dar ese último ejemplo para que puedan tener, bueno, ese y otro ejemplito más. Y ella dice, si pudiera explicarlo, yo diría que la manera como una persona en posición de autoridad debe hablar o comportarse sigue basándose en la imagen de un hombre en posición de autoridad, aunque aún asociamos autoridad a los hombres. O sea, tenemos acá un problema, ¿no? Porque el hombre sigue teniendo la imagen de la autoridad y las mujeres que mientras suben en esa jerarquía, para encontrar algún lugar, tienen que buscar el mismo patrón de los mismos mecanismos de autoridad que utilizan los hombres, tristemente. Eso nos hace cuestionar un poco, porque si pensamos, por ejemplo, en el pueblo judío, cuando estaba siendo oprimido por los romanos, el deseado de todas las gentes dice que ellos deseaban a alguien que los libere y que ese conquistador, ¿no?, el Mesías prometido, los pusiera en una posición en que en realidad estaban los romanos. O sea, ellos querían tener esa posición de autoridad del mundo, de oprimir a los demás. Pero Cristo viene y trae y nos muestra que su reino se basa en otras cosas. Entonces, Cristo muchas veces trata de mostrarles a través de parábolas cómo realmente su reino es. Por eso va a entrar, hace su entrada triunfal, no en un gran caballo, sino en un pequeño asno, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mirar y tratar de hacer el esfuerzo de comprender nuestro mundo como lo es, porque tenemos que ajustar lo real, nuestra comprensión de lo natural, para también comprender a Dios, cómo es la autoridad de Dios, cómo Dios esperaría que el mundo funcione, ¿no? Acá ya les voy a hablar un poquito más sobre eso, pero algunas mujeres en esas posiciones altas en las que estaban, dijeron cosas que pudieron observar y que aunque tuvieran esa posición de jerarquía frente a la sociedad, aún sentían la desigualdad por el hecho de ser mujer. Ellas decían que cuando una mujer habla, los hombres se retiran físicamente, que miran a sus papeles, que miran hacia el piso, que hacen interrupciones, que demuestran que están aburridos con todo lo que está siendo dicho. Y todo eso por una suposición de lo que dice una mujer no es interesante o no es lo suficientemente inteligente, ¿sí? Y entonces, esa mujer que estuvo haciendo ese estudio desde los años 80 de los patrones conversacionales, nos da algunos tips de qué podemos hacer para cambiar esa situación, de cómo lidiar cuando nosotros nos demos cuenta de esa subestimación que está haciendo, que se da delante de nosotros. Ella dice, si sos mujer y alguien te interrumpe, no dejes de hablar. Sigue hablando. Se va a generar una situación súper fea de que estés hablando y que un hombre esté hablando
a la vez y alguien se va a poner mal en ese momento. Nosotros también podemos usar el humor, una ironía para educar a los demás. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos sacerdotes, tenemos esa tarea de también enseñar al mundo a través de nuestras actitudes. Podemos decir, bueno, lo dijiste, ahora me toca a mí, o quieres hablar todo el tiempo, jaja. Podemos hacer así también y tratar de ir educando, ¿no? a las personas. Ahora me toca. Podemos también apoyar, estar ahí, hacer el aguante para otras mujeres, ¿no? Sea que nosotros seamos hombres o mujeres, podemos dar el aguante, el soporte a mujeres. Podemos decir, me gustaría escuchar lo que dice tal persona. Solamente un momento, me gustaría mucho que Liliana pueda hablar ahora. O la persona que está conduciendo la reunión puede crear reglas de no interrupción. O podemos usar la estrategia de amplificación, que sería dar crédito a lo que dice una mujer. Por ejemplo, podemos demostrar que sí estuvimos atentos a lo que dijo esa mujer y dar crédito por su habla. Y así los hombres van a recibir menos crédito y también, por consiguiente, van a tener más atención a lo que dicen las mujeres. Y otra cosa que también podemos hacer las personas que estén ahí, como eso es algo que hacemos con los niños, ¿no? Como alguien está hablando, pongan atención a lo que dice. O sea, también podemos recordarles y hacerlos responsables, ¿no? Solange dijo acá en el chat, y eso equivale a enseñarles en su propia lengua. ¿Qué quieres decir con eso, Sol? Yo quería decir porque si ellos te responden con ironía, usa ironía para enseñarles. Usa la misma estrategia que ellos usan contigo, pero no retrocedas, no des un paso atrás. Eso equivale a enseñarles en su propia lengua. Interesante. Hay que ser fuerte también, ¿no? Bien, ahora para finalizar, estuvimos también mencionando un poco sobre que la imagen de un hombre sigue siendo prevalente en la sociedad, como linkada, como relacionada a la autoridad. Hay una mujer que se llama Wan-Ling Martello, que trabajó en la Nestlé, Walmart, Uber, Alibaba, y fue clasificada por la Forbes como el 9 lugar en las mujeres más poderosas del mundo. Y mientras estaba caminando con un hombre a quien tenía intención de contratar en un aeropuerto, el hombre en un momento la miró y estuvo así como asombrado. Y ella entonces le preguntó qué pasaba. Y él dijo, ¿realmente sos la directora financiera global y CEO de esa empresa para toda esa región? Y ella dijo, ¿por qué me estás preguntando eso? ¿Por qué sos muy despretenciosa? Yo no esperaría eso de una persona con un cargo tan alto como el tuyo. ¿Y qué respuesta, qué posición tenía esa mujer frente a esa admiración que le causó a ese hombre? Ella dice que yo creo que demostrar humildad y escuchar a sus colegas, incluso a los que tienen menos experiencia, es una buena manera de liderar y obtener resultados mejores de los subordinados. Es exactamente esa actitud que una persona
en el topo así es, si no es En la cima. en la cima, En la gracias. cúspide, sí. En la cima organizacional deberías de tener. Y ella explica, las mismas características que nos llevan a ser subestimadas son los que más inspiran nuestro personal. Entonces, quería traer esa cuestión, esa pregunta, ¿no? Para que nosotros estemos con ojos más abiertos para ver esas maneras de minar la confianza de las mujeres en la sociedad, para que nosotros estemos más atentos en cómo podemos levantarnos en contra de eso, en cómo podemos educar a las personas que están a nuestro alrededor y que también cuestionemos la verdadera autoridad, que nos acordemos que esa estructura patriarcal y jerárquica es una estructura de autoridad del reino de Satanás y no del reino de Dios, que realmente nosotros tenemos que aprender a cómo tener autoridad con las herramientas que usa Dios y también que podamos establecer límites sanos en donde estemos. No sé si alguien tiene algún comentario. Bien. Podemos cerrar entonces. A ver. Iris, ¿te gustaría orar para nosotros? Sí, desde luego. Pero antes me gustaría, Carolina, decir que cuando alguien rechaza este mensaje, por ejemplo, te rechaza al mensajero, te rechaza a ti, me rechaza a mí, rechaza a cualquiera de nosotras, rechaza a Tess, no solo está rechazando al mensajero, sino que también está rechazando el mensaje. Porque si no estuviera rechazando el mensaje, también aceptará al mensajero. Así es. Usa una excusa. Correcto. Oramos entonces. Dale. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos en esta tarde el que haya estado con nosotros en este santo día. Gracias por este mensaje que acaba de traer Carolina y permite que con todos los mensajes que hoy hemos escuchado, cada vez estemos más afianzados en cuál es el mensaje que tú nos has dado para hoy, que es el mensaje de la igualdad y que debemos empoderarnos, que debemos de levantarnos y entenderlo para que podamos tomar esa autoridad que nos ha sido dada. Gracias, Señor, por el alto privilegio. Sabemos que podemos confiar en ti y que tú que nos has llamado también nos vas a ayudar a llegar a la meta final. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes, a los que están ausentes también. Bendice grandemente a tu pueblo y sobre todo, Señor, te pedimos por nuestros líderes, por la anciana Tess, y para que tú continúes guiando este barco hasta llevarlo a la meta final. Gracias, Señor, por esta nueva semana ya para algunos y te agradecemos grandemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Iris. Amén. Gracias por Muchas la gracias. oportunidad de estar acá con ustedes. Que tengan una linda semana. Gracias, Gracias, Carolina, Gracias. por aceptar la invitación. Un abrazo. Súper interesante. Gracias. Feliz sábado Muy y bueno. buena semana para todos y todas. Muchas gracias. Igual. Feliz semana. Abrazo Chao. igualmente. Gracias. Chao, chao. Feliz semana para todos. Igualmente. Chao, Feliz chao. semana a todos.